Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos alegres y gozosos, gracias a nuestro Padre Creador. Hoy vamos a estudiar algo muy resaltante, urgente necesidad del hombre, motivado por la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Es la segunda venida de Cristo Jesús. Eso nos lleva a motivar la formación en la cual nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este tema, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe y nos dé el entendimiento de tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te pedimos, Señor, orientación para que nos guíe y nos dé bastante sabiduría, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. Guíanos por los senderos del amor y por los senderos de la esperanza, Señor. Estamos motivados, Señor, a aprender cada día más de ti, Señor. El camino de la verdad, Señor. Te lo pedimos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos dé sabiduría de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, continuando, y vamos a seguir fortaleciéndonos. La urgente necesidad del hombre. ¿Por qué estamos motivados por la esperanza? Cuando leemos a Isaías, en el capítulo 25, versículo 9, me dice lo siguiente: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el poder de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros seguimos la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña, y por eso es la urgente necesidad del hombre. Cuando lo vemos en Colosenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, ¿en dónde está la formación si no es en Cristo Jesús? ¿En quién está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Si no es a través de la palabra, es a través de la formación, es a través de las sagradas escrituras que nosotros aprendemos y nos organizamos en una formación espiritual, que aprendemos de ella. El día a día aprendemos de ella. El conocimiento, la sabiduría, la vamos obteniendo es a través de las Sagradas Escrituras. Por eso Dios nos enseña el camino del amor. Y por eso es la urgente necesidad del hombre, para que cada día se vaya preparando en la formación. Cuando estamos bien preparados, decimos, wow, valió la pena estudiar la palabra de Dios. Valió la pena escudriñar la palabra de Dios, porque nos llena del conocimiento y de la verdad. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos esa formación en la cual Cristo Jesús nos enseña el camino de la verdad. Y por eso, y esto lo digo para que nadie os engañe, para que nadie lo engañe. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas que predican falsas profecías,
que no son bíblicas, que están fuera del contexto de la palabra. Porque si es palabra de Dios, escrito está, tiene que estar en las Sagradas Escrituras. Es para que nadie los engañe y utilice palabras de hombre. Y por eso es importante diseñar la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña esa formación. Y por eso cuando estudiamos a Job, en el capítulo 14, Job capítulo 14, versículo 4, y me dice lo siguiente: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Hermano, hay muchas formas de entender el mensaje en la cual Job nos enseña. Y fíjate lo que nos resalta aquí en el comentario bíblico, que yo lo voy a buscar aquí. Es importante resaltar: ¿quién sacará algo limpio de lo impuro? Nadie. Porque si vamos al comentario bíblico, Job nos admite su falta, pero pregunta: ¿cómo se puede esperar que yo sea implacable? Pertenezco a una raza pecadora, porque entonces me persigue Dios con tanta severidad. Hermano, nosotros tenemos que seguir el camino de la obediencia. Es el camino del amor. Es el camino de la formación. Por eso es que tenemos que estar limpio y puro para el Señor. Llevar el contexto de la verdad por delante. La palabra de amor y de esperanza, transmitirla y llevarla para que todo el pueblo conozca la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros seguimos esa formación, podemos, urgente la necesidad del hombre de mantenerse limpio y puro para el Señor, transformarse, cambiar su forma de vivir, esa forma de perdición que ha tenido durante mucho tiempo, pero puede cambiar, y por eso es la urgente necesidad del hombre, y por eso motivados por la esperanza, por la segunda venida de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús, estar firme, estar fortalecido en su palabra, crecer cada día en su palabra. Vamos a estudiar Romanos en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Ve lo que me dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser obedientes al mandato divino de la palabra de Dios, obediente a las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando leemos a Romanos en el capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Bueno, es muerte porque te dedicas a vivir la vida de las pasiones, a la vida mundana, a la vida de las distracciones. Hermano, te alejas totalmente de Dios. Para usted, primeramente, es la vida de tener distintas mujeres, de ocuparse de las cosas que no le agradan a Dios. Y por eso, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué enemistad contra Dios? Porque estoy haciendo todo lo contrario a lo que Dios no le agrada. Si yo me embriago, ando con distintas mujeres, consumo droga, robo, mato, hago cosas indebidas que a Dios no le agrada. Y por eso esa es la enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no toman
el interés propio, personal, de buscar a Dios de corazón, de abrirle ese corazón para que Dios te entre en ti y haga un cambio en tu vida. Hermanos, Dios nos está llamando y nos está diciendo que lo amemos de corazón. Vamos a estudiar a Juan en el capítulo 3, en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, si yo no nazco de nuevo, si yo no acepto al Señor, yo no voy a poder ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estoy rechazando a Cristo Jesús. Cuando yo rechazo a Cristo Jesús, estoy rechazando al Padre, creador del cielo y la tierra. Tengo que bautizarme en Cristo Jesús, ser una nueva criatura para Dios. Es importante resaltar lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos resalta y nos lleva al entendimiento de la formación. Por eso, hermanos, cuando estudiamos a Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, me dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, si yo soy del tipo de persona que me gusta embriagarme, me gusta endrogarme, andar con distintas mujeres, parrandeando, me considero enemigo de Dios, porque a Dios no le agrada nada de eso. ¿Por qué? Porque estoy desobedeciendo las Sagradas Escrituras, estoy desobedeciendo la ley de Dios. Y a Dios no le agrada. Y si yo hago eso en mi vida, quiere decir que yo soy enemigo de Dios. ¿Por qué me considero enemigo de Dios? Porque amo los placeres de este mundo y estoy alejado de Dios totalmente. Porque ando con distintas mujeres, ando embriagándome, ando endrogándome, ando robando, cometiendo cualquier cosa que a Dios no le agrada. Entonces, me considero enemigo de Dios. ¿Por qué me considero enemigo de Dios? Porque hago los placeres de este mundo y no quiero oír el mensaje de la palabra de Dios. ¿Tú nunca has mentido? ¿Nunca has dicho ninguna mentira? ¿O has creado falsos testimonios contra otra persona? Entonces, ¿cómo te vas a considerar buena? Porque la palabra dice: quien me señala a mí el pecado es la ley de Dios. Entonces, aquí la palabra me lo está confirmando en Santiago 4:4. Oh alma adúltera. ¿Qué es ser alma adúltera? Que estoy cometiendo adulterio únicamente con el pensamiento, con el puro pensamiento, con la pura mirada. Cuando yo miro a una mujer y la estoy desnudando únicamente con el pensamiento, ahí cometí adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermano, cuando leemos el versículo 5, ¿os pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, por eso que tenemos que seguir la formación de Dios, el pensamiento de Dios. Todo se constituye es en la obediencia. Si tú obedeces el carácter de Dios, si tú obedeces las Sagradas Escrituras, estás obedeciendo a Dios y eres amigo de Dios en la formación espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos en la obediencia de su palabra. Por eso, motivado por la esperanza, urgente necesidad del hombre. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Bueno, estamos ansiosos en la segunda venida de nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a resaltar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4,
en el capítulo 4, versículo del 13 al 18. Ve lo que nos dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparados, hermanos. Preparados. Los que duermen en Cristo Jesús, los que han muerto en Cristo Jesús, resucitarán primero, y eso va a ser en la primera resurrección. Y los que estén vivos en el momento de Cristo venir, los arrebatará para estar en un encuentro con el Señor en las nubes del cielo. Va a haber una gran transformación cuando Cristo Jesús venga, porque los que murieron en Cristo Jesús los transformará. Los transformará. Y los que estén vivos en el momento los arrebatará, y va a ser la gran transformación por la pureza, por el amor, por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados para esa motivación en la cual nos está haciendo el llamado Cristo Jesús, para que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Estar motivados por la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a que cada día tenemos que fortalecernos en esa palabra. Hermanos, ahora vamos a estudiar a 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Ve lo que nos dice, mira. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que prepararnos en un proceso de amor y de obediencia de la palabra de Dios, para tener la mente de Cristo, hermano. Y eso fue la enseñanza, la que Cristo Jesús nos dejó, seguir sus pisadas, seguir el legado de Cristo Jesús, para nosotros alcanzar la gracia espiritual, hermano. Y Él nos está haciendo ese llamado, que lo sigamos a Él en la obediencia de su palabra. Y mira, hermano, algo que tenemos que resaltar es el camino a Cristo, el camino de la bendición, el camino de la formación. Y fíjate lo que nos dice en la página 17, Camino a Cristo. No basta comprender la bondad amorosa de Dios, ni de percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor.
El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó, consciente en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Mas él añadió en que la amargura de su alma agonizante, desesperada, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado, ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo, oh hombre infeliz, ¿qué soy? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. ¿En dónde nosotros vamos a conseguir la paz, el amor y la bendición? Es en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Ahí vamos a alcanzar la formación. Ahí vamos a alcanzar ese amor puro, motivado por la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Estar preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Es la urgente necesidad del hombre, para que el hombre busque el camino de la verdad, busque el camino de la esperanza, busque el camino de las sagradas escrituras, obedeciendo el carácter de Dios, motivado por la esperanza que es la segunda venida de Cristo Jesús. Todos estamos motivados por esa esperanza, por la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo Jesús? Porque no vaya a ser que venga como ladrón en la noche y no estemos preparados. Mateo en el capítulo 25, versículo del 1 al 11. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con su lámpara, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que andaban preparadas entraron en él a la boda y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábranos la puerta, Señor. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vela pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, cuando venga el Señor y no estamos preparados, eso quiere decir que ya la puerta de la gracia se ha cerrado. Y entonces tú no puedes entrar ya adentro, porque ya está cerrada la puerta de la gracia. Y va a buscar muchas personas que te digan la verdad, pero no la vas a conseguir. Vas a querer buscar a alguien que le predique la palabra, pero no la va a conseguir. Aquí tenemos a las 10 vírgenes. 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes sí estaban preparadas con el aceite para la segunda venida de Cristo Jesús, pero las otras no estaban preparadas. Fueron consigo a buscar el aceite, pero cuando regresaron ya el Señor
había cerrado la puerta y quedaron por fuera, como en los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca y el que quedó por fuera se quedó. Hermanos, estás a tiempo en este momento de buscar a Dios de corazón. Búscalo para que no le pase como en los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca y el que se quedó por fuera se quedó por fuera. Y lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas que fueron consigo a buscar el aceite y cuando regresaron consiguieron la puerta cerrada, porque ya el novio, ya el Señor, ya estaba dentro del arca de la salvación. Y el que se quedó por fuera se quedó, hermano. Y por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a que busquemos al Señor de corazón. Es la gran motivación para que nosotros busquemos al Señor, para que lo busquemos y lo amemos. Mateo 24, versículo del 27 al 31. Ve lo que me dice, mira. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, hermano. Por eso, motivado por la esperanza, tenemos que estar cada día fortalecidos en la palabra de Dios. Llenarnos de esa alegría, llenarnos de ese amor, llenarnos de la formación en la cual Dios nos está enseñando el camino. Por eso, cuando resaltamos a Juan en el capítulo 1, versículo 29, nos dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién me quita a mí el pecado? Es Cristo Jesús, cuando yo lo obedezco a Él. En Él es que voy a tener vida eterna, en Cristo Jesús. Porque ¿qué hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es señalarme el pecado. Quien me quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. En Él es que voy a tener vida eterna. Él murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Él derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Y la vamos a obtener es en Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Por eso Él nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros, que lo busquemos, que lo amemos de corazón y que le entregamos nuestra vida al Señor, bautizándonos en Cristo Jesús, ser una nueva criatura para Dios. Nacer de nuevo es cambiar mi viejo hombre que yo era y ser una nueva criatura limpia y pura para el Señor. Por eso Él nos está enseñando ese camino. ¿Cómo podemos nosotros vivir la armonía y el gozo de la palabra de Dios? Vamos a estudiar a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 7. Ve lo que me dice. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Él es el buen pastor. Y cuando seguimos al buen pastor, las ovejas están salvos con el buen pastor, que es representado en Cristo Jesús. Sigamos ese camino de la obediencia. Sigamos la formación. Y vamos a estudiar a Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, en el versículo 20. Ve lo que me dice. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, cuando nosotros seguimos el camino nuevo, que es en Cristo Jesús, hermanos, seguimos la formación de Dios. Seguimos la esperanza. Y cuando estudiamos el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, ve lo que nos dice. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En dónde vamos a poder ser salvos? Es en Cristo Jesús. En Él no hay otro, sino es en Cristo Jesús. Y eso me lo dice a mí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Y en eso estamos motivados por la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Y esa es la urgente necesidad del hombre, seguir el camino de la obediencia de la palabra de Dios, seguir el camino de la formación, seguir el camino de la fortaleza divina. Por eso, cuando nosotros estudiamos Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, ve lo que nos dice, mira, que es importante de resaltar lo que Dios nos está hablando. Y fíjate lo que nos dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermano. Ese es el camino de la verdad. Ese es el camino de la esperanza. Para tener vida eterna, que es a través de Cristo Jesús, obedeciendo el carácter de su palabra, hermano. Obedeciéndolo. Sigamos ese camino de formación que Él nos está llamando día a día. Es motivado por la esperanza. Seguir el camino de la obediencia. Hermanos, estoy alegre y gozoso, fortalecido cada día más en la palabra de Dios. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes, busque a Dios de corazón, bautícese en Cristo Jesús para que sea una nueva criatura para Dios. Hermanos, hemos llegado al final del estudio de hoy, pero yo los invito a cada uno de ustedes que le den like y me gusta para seguir grabando temas importantes, para que usted conozca la verdad de la palabra de Dios, para seguir estudiando, para seguir preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Estar preparado, hermano, porque somos salvos por gracia. Pero recuerde de que para yo alcanzar la gracia, estoy obedeciendo el carácter de Dios. Estoy obedeciendo los sagrados 10 mandamientos, la ley de Dios. Cuando yo vivo bajo la gracia, a mí la ley no me señala. Pero si yo estoy en la desobediencia, inmediatamente la ley me señala, porque es la que me señala el pecado. Y para yo alcanzar la gracia espiritual, tengo que ser obediente al carácter de Dios. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.